Hola con todos, alumnos del Instituto EPAMED. En esta segunda clase virtual de lo que es el curso de control de procesos industriales, vamos a profundizar los conocimientos que adquirimos en la clase pasada, conocimientos un poco generales de lo que es la automatización industrial y el control de procesos industriales. En esta clase vamos a comprender y aprender en qué consisten los controladores lógicos programables, cuál es su rol en la industria y qué alternativas tenemos frente a estos, ¿sí? Eh, Generalmente la referencia que se hace es controlador lógico programable, PLC, el equipo que controla los procesos industriales automáticos, ¿no? Eso se sigue cumpliendo hasta ahora, no está cambiando, no hay otra tecnología que la esté dominando a lo que es el controlador lógico programable. Sin embargo, ya existen otras que están surgiendo. Sí, pero de todas maneras, en estos tiempos, el controlador lógico programable como solución de automatización es lo más popular que existe. Entonces, vamos a definir qué cosa es un controlador lógico programable. Y dice, los PLCs pueden abarcar desde pequeños dispositivos modulares con decenas de entradas y salidas, I/O, desde ahora vamos a llamar a las entradas y salidas I/O, en una carcasa integral con el procesador, hasta grandes dispositivos modulares montados en bastidores con un recuento de miles de I/O, o sea, miles de entradas y salidas, y que a menudo están conectados en red a otros sistemas PLC y SCADA. Se pueden diseñar para disposiciones múltiples de entradas y salidas digitales. Acá vamos a recordar este término, entradas y salidas digitales y analógicas. Diferenciemos entradas y salidas digitales e entradas y salidas analógicas. A partir de ahora recordemos esos dos términos. Rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico, otro concepto muy importante, la inmunidad al ruido eléctrico, y resistencia a las vibraciones y a los impactos. ¿Qué nos quiere decir estas tres características? Rangos de temperatura ampliados, inmunidad al ruido eléctrico y resistencia a las vibraciones y a los impactos. Que los PLCs deben ser robustos en su funcionamiento. Normalmente los ámbitos industriales, o sea, los lugares donde hay industria son muy severos en el ambiente, ¿no? Hay mucho polvo, a veces hay mucho calor, a veces son tóxicos. Es por eso que los PLCs tienen o deben tener la característica de ser robustos, que aguanten una buena cantidad de temperatura, que sean inmunes al ruido eléctrico y que efectivamente resistan vibración e impactos. Una de las características que más malogran los equipos electrónicos es la vibración. Con el tiempo la vibración malogra cualquier cosa. Entonces, los programas para controlar el funcionamiento de la máquina generalmente se almacenan en una memoria con respecto de respaldo, perdón, de batería o no volátil. Todas estas características son las con las que cuenta un PLC. Sí, pero para poder seguir aprendiendo del PLC tenemos que eh, saber un poco de su historia, ¿no? Entonces, veamos. El controlador lógico programable, ya lo sabemos, PLC o Programmable Logic Controller por sus siglas en inglés. Es una computadora utilizada en ingeniería automática, industrial y demás, ¿no? Ya lo sabemos. Acá tenemos un ejemplo, como en el de la figura de la diapositiva. Este dispositivo es un dispositivo Siemens S7400. Este PLC es de la gama alta de Siemens. Este PLC ya es para industria masiva, para industria muy grande, utilizado en molinos, procesos mineros y demás, ¿sí? Tiene una capacidad de procesamiento muy elevada, como les dije, es de la gama alta de Siemens. Entonces veamos la historia del PLC, ¿no? El PLC fue creado en los 60 con la necesidad de reemplazar la lógica cableada que en ese tiempo se utilizaba para controlar los procesos industriales, ¿no? Es entonces que esta compañía hizo un proyecto, el proyecto número 84, lo nombró Modicon por sus siglas Modular Digital Controller, y es así que nació el PLC.
como dispositivo programable para reemplazar la lógica que hablaba de que en esos tiempos se utilizaba. Modicon pertenece a lo que es Schneider Electric, ¿sí? Pero en esencia fueron ellos los que crearon el primer PLC. Entonces ya sabemos en qué consiste o la historia del PLC como tal, ¿no? La estructura interna, que es una de las cosas que me interesa que sepan, es parecida a la de un microcontrolador, ¿no? El microcontrolador, ¿qué tiene? El microcontrolador tiene su microprocesador y tiene sus periféricos. ¿Qué cosas son los periféricos? Son las entradas y salidas digitales y analógicas, son las memorias y demás. El microprocesador como solito es una unidad que procesa, pero no tiene periféricos. Si le sumas tus periféricos a este microprocesador, ¿qué tienes? Un microcontrolador. Es similar la estructura interna que tiene un PLC, que consiste en una unidad central de proceso o CPU y generalmente o casi siempre tiene interfaces de entrada y salida. ¿A qué me refiero con esto? Al término que les pedí que memoricen antes, a las entradas y salidas analógicas y digitales. El CPU, así como un CPU de computadora, es el cerebro del PLC. Y además este CPU tiene las funcionalidades a veces de poder comunicarse con otros equipos o con otros sistemas, ¿no? Como lo mencionamos antes. Listo. Hay un tipo de equipo, no es considerado un PLC, es el relé lógico programable. Eh, Tiene la misma funcionalidad de un PLC, pero está diseñado para procesos básicos, muy básicos, ¿sí? No lo consideran un PLC, pero sin embargo es programable. Hay algunos que sí, efectivamente, lo consideran un PLC, pero son cuestiones filosóficas, ¿no? Un ejemplo de un relé lógico programable es, por ejemplo, el logo Siemens Logo. Seguramente muchos de ustedes lo han visto, un logo. Un logo es de esta manera. Aquí está, un loguito. Un loguito es considerado un relé lógico programable. Listo. Entonces, como ya sabemos que es un relé lógico programable, ya conocemos la historia del PLC, ya conocemos la estructura interna del PLC, vamos a ver ahora cómo encontramos un PLC en su funcionamiento, ¿sí? Generalmente los PLCs se clasifican también en configuraciones modulares y en configuraciones compactas. Este PLC que les estoy mostrando es un PLC de la marca Koyo. En este caso es modular. Vamos a aprender por qué modular y por qué compacto. ¿Sí? Este es modular, ¿por qué? Porque en un riel, este metalcito que ven por acá detrás, ¿no? En un riel se configuran los módulos necesarios para hacer que el PLC funcione. ¿Qué módulos tiene, por ejemplo, este PLC de aquí? Tiene una fuente de alimentación en donde tú pones 24 voltios o en donde sí, me parece que sí, la alimentas con 24 voltios y este modulito de acá le da energía a los demás módulos. ¿Qué tenemos después? Tenemos la unidad principal de procesamiento o el CPU. El CPU, como ya lo mencionamos, es el cerebrito del PLC, seguido de un módulo de, me parece que son entradas digitales estas de aquí, ¿sí? Entradas digitales. Con entradas digitales me refiero a las entradas que solo pueden asumir dos estados, o bien prendido, apagado, o bien on, o bien off, o bien el estándar más usado en voltaje, o bien puede ser 24 voltios en prendido o 0 voltios en apagado. También cuenta con su unidad de salidas analógicas en dos canales, ¿no? Salidas analógicas, las más usadas pueden ser, por ejemplo, de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Cada uno de estos módulos se supone que son retirables y que se pueden poner o disponer de la manera que tú quieras dentro de la carcasa o dentro de todo el módulo del PLC. Generalmente, o casi siempre en la mayoría de marcos, ustedes van a encontrar siempre primero a la izquierda la fuente de alimentación, seguido del procesador y ya después seguido de todos los módulos de entradas y salidas digitales. ¿Sí? Este es un PLC no muy conocido, Koyo, ¿no?
Ahora lo vamos a comparar con una marca muy conocida, como es Siemens, ¿no? Siemens, este es el nuevo modelito de Siemens, bueno, relativamente nuevo, el S7500, que salió con todas las características del Internet de las Cosas, IoT y Industria 4.0, y que es básicamente el reemplazo del S7300, que también es lo mismo, fíjense, una fuente de alimentación, el CPU como tal, y los módulos de entradas y salidas analógicas y digitales. Este me parece que, así como está, las dos últimas son las entradas y salidas analógicas y las dos primeras son entradas y salidas digitales. ¿Sí? Ahora vamos a buscar un PLC compacto. Un ejemplo de PLC compacto es el ultra conocido S7-1200. ¿Por qué? ¿Por qué se le dice compacto? Porque en este PLC están incluidos los, la unidad de procesamiento que está dentro de la carcasa y las salidas, perdón, las entradas y salidas digitales. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es un PLC compacto? Es un PLC en el cual dentro de la carcasa están incluidos el CPU, la unidad central de procesamiento, también está incluido la fuente de alimentación, aunque en este caso este PLC tiene que alimentarse con 24 voltios DC. Hay otros PLCs de esta misma marca y de este mismo modelo que de frente se los conectan a la corriente de 220 de los tomacorrientes. También cuentan con las salidas y entradas digitales. Estos PLCs también cuentan con dos entradas analógicas y se le puede agregar otros módulos según a la necesidad, ¿no? Más entradas y salidas digitales, más entradas y salidas analógicas, más módulos de procesamiento de temperatura, ¿no? Para termocuplas, RTDs y demás. Este PLC es uno de los más usados para aprender hoy en día. El lenguaje más usado para programar este PLC y los demás es el ladder, ¿no? El lenguaje escalera. Y bueno, hemos aprendido en qué consiste un PLC, su historia y demás, ¿no? Algo que también me interesa mucho que ustedes aprendan o que vayan alistándose para poder comprender son los lenguajes de programación. ¿Sí? Todos los PLCs, como ya les dije, se programan o tienen la facilidad de programarse en lenguaje escalera o ladder. La mayoría lo hace de esa manera. Pero hay otros lenguajes de programación, como por ejemplo un lenguaje estructurado en forma de texto estructurado, que es muy parecido al C. En Siemens, por ejemplo, este lenguaje se llama SCL. Y así, ¿no? Depende de la funcionalidad que tú le quieras dar al PLC, entonces tú puedes elegir qué lenguaje de programación vas a usar para suplir las necesidades del problema que estás solucionando con el sistema automático, con el PLC, ¿no? Bueno, queridos alumnos, estimados alumnos del Instituto EPAMET, esta es la segunda clase virtual. Como ya les había mencionado, la tarea ya está disponible desde la plataforma. La fecha de entrega de esta tarea ya también está mencionada en la plataforma, es el lunes de la siguiente semana. Y eso sería todo por hoy. No olviden que estoy disponible para poder ayudarlos en línea. Me escriben a mi inbox personal de WhatsApp, yo los voy a apoyar. Entonces nos vemos a la siguiente clase. Gracias.